¿Qué será? ¿La edad? ¿La vejez? Yo la pelota con estas cosas. Ah, no, mira, justo ahora que estoy grabando, pero vos te das cuenta que tengo que ser medio inútil, ¿no? Bueno, el ejercicio 9 vamos a cortar y lo vamos a poner en una página nueva. Y vos decís que el 9A está como que está hecho, ¿no? Está... Sí, sí, está explicado en el Ah, cálculo. perfecto. Está El explicado. 9 dice, a ver, revisemos. Si G y H son funciones continuas en un intervalo cerrado, G de A vale 7, G de B vale menos 4, H de A vale 2, H de A... Analizar, justificar que existe al menos un número C entre A y B tal que las dos funciones tienen que valer lo mismo. Ayuda, bueno, obviamente vamos a mirar la ayuda, ¿no? Considerar una función que sea la resta de las dos y aplicar el teorema de Bolzano. Bueno, medio que la ayuda te dice lo que hay que hacer, ¿no? Yo hice, ¿Qué hiciste? puse hipótesis uno, TX es continua en A y B. ¿Por qué? No, no, no había que empezar así los ejercicios. No, 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 yo te pregunto por qué, o sea, ¿quién es continua? T, mayúscula, ¿no? Claro, sí, 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 Pero ¿y por qué es continua T? porque H y G son continuas. Claro, y porque la resta de continuas es continua, ¿no? Está bien, Sí. perfecto. Entonces, T de X es continua en el intervalo AB. Hipótesis 2, ¿qué pones? Puse T de A, Por ser diferencia, diferencia de continuas. Bien, T de A va a ser, ¿qué pusiste? H de A menos G de A. Claro, ¿no? H de A, porque vos estás tomando esta función. Entonces, H de A menos G de A. Y estos valores los tenés. Sí. H de A vale 2 menos G de A, que vale 7. O sea que esto te da menos 5 y es negativo. Y T de B, 1 menos 4. o sea, H de B, está bien, menos G de Claro. B, que es 1 menos 4, ojo, Sí, 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 que va a dar 5. sí. Entonces tenemos que uno es negativo y el otro es positivo. Bueno, por lo tanto, la tesis ¿cuál sería? Por el teorema de Bolzano, tiene que existir un punto C en el interior del intervalo AB, tal que T, que es la función que está construida como la resta de estas dos, ¿no? T en C vale 0. Pero ¿quién es T? T justamente es G menos H, porque eso es lo que, por definición, es lo que es la función t. Por lo tanto, t evaluado en c es lo mismo que agarrar a g, evaluarlo en c, restarle a h evaluado en c y te tiene que dar cero. Y bueno, y nada, de acá uno despeja. Si esto te da cero es porque estos dos son iguales. ¿Y ahí termina? Y sí, no, porque esto es lo que Ah, tenés que hacer. Tenés que probar que existe un punto c donde estas dos funciones valen lo mismo. Em, yo me quedé en. Yo pensé que había que hacer algo más, pues. Y no, no, fíjate que sí, o sea, es muy fácil, ¿no? O sea, es muy fácil. Eh, digamos, es una aplicación directa del teorema de Bolzano. Es una aplicación directa. Pero es lo que hay que hacer, porque acá dice justificar que existe al menos un número C donde las dos funciones toman el mismo valor. Bueno, nada, ya está, porque si construimos a la función t, que es la resta, y t vale cero, la resta vale cero significa que los dos valores tienen que ser el mismo. Y bueno, no, ya está. Porque vos qué pensabas que había que hacer después. Yo, porque en el anterior decían FC menos 20 y después quedaba FTC es igual a 20 y pensé que era algo similar, No, pero claro, no. el otro es como que hay un, por ahí hay un número,
claro. dando vuelta, ¿no? Pero no, si hiciste esto está perfecto. Ah, Esto o algo buenísimo, parecido, ¿no? No, es así, es lo que hay que hacer. Así de sencillo es. Pues es bien buenísimo. conceptual, ¿viste? ¿Entendiste el teorema más o menos cómo aplicarlo? O sea, por lo menos lo rudimentario, ¿no? Lo básico. Eh, bueno, listo, está bien. Gracias. Entonces, por ahí, a ver, para no sacarle, porque por ahí uno dice, no, pero este está diciendo una huevada. Por ahí el asunto es que uno paso a paso las cosas que dice entiende por qué las dice, digamos. En la hipótesis uno que uno dice T es continua, bueno, pero ¿por qué es continua? Bueno, porque vos construiste una función como resta de dos funciones que a vos por hipótesis te están diciendo que son continuas en un intervalo. Entonces tenemos una propiedad que me dice que dos funciones que son continuas, si las resto, el resultado sigue siendo continuo. O sea, eso habría que decirlo. O sea, eso es parte también del ejercicio, ¿no? Que por ahí yo acá lo pongo medio rápido entre paréntesis, pero bueno, eso sí es también parte de lo que de la justificación, ¿no? Bien, bueno, listo. A ver cómo sigue esto. Bien. Bueno, entonces a ver cómo nos va la clase de hoy, a ver hasta dónde llegamos. La clase anterior, la clase anterior, haciendo un raconto muy rapidito, vimos la, la primera clase de derivada. Derivada como eh, concepto fundamental de análisis. Una función f de x es derivable, es derivable en el punto x0 si existe el límite de f en el x0 más un poco, una variación, un incremento, que lo llamamos delta x, menos f en x0 dividido justamente el incremento cuando el incremento tiende a cero. Si este límite existe, lo llamamos f' evaluado en x0. Y, interpretamos geométricamente, una de las formas de interpretar la derivada, como la pendiente, pendiente de o sea, la inclinación que tiene la recta tangente a la función. Cuando uno habla de la función se está refiriendo a su dibujo, ¿no? Al gráfico, porque uno tiene que distinguir la gráfica de la función en sí, como matemáticamente hablando, pero después por abuso de del lenguaje uno se refiere a la función como al dibujo, porque en realidad están íntimamente relacionados. El dibujo te muestra el conjunto de pares ordenados que forman a la función, ¿no? Bueno, pendiente a la recta tangente de f de x en el punto. Fíjate que acá te doy un punto de dos coordenadas, x0 y f de x0, ¿no? Porque, ¿no? Acá tenés a la función, acá está el punto y acá tenés trazada la recta tangente. Bueno, la inclinación, la mt, la inclinación, la pendiente de la recta tangente es la derivada en ese punto. Y este punto es justamente el x0, f de x0. Bueno, de alguna manera, ya como para avanzar un poco más en el concepto, ¿qué es lo que mide? Vamos a dar un primer paso. ¿Qué es lo que nos cuenta la derivada sobre la función de la cual está derivando? Bueno, podríamos decir a grandes rasgos que es algo fundamental, pero fundamental. El número este que lo interpreto como la pendiente, la recta tangente, me está diciendo con qué velocidad está cambiando la función f cuando yo estoy pasando por el punto x0. De alguna manera uno podría decir que la derivada es como el velocímetro de la función, ¿no? Una derivada alta, una derivada grande, no sé,
te está diciendo que la función está cambiando muy rápido. Una derivada más cercana a cero te está diciendo que la función cambia, pero muy lento. Si la derivada te da cero, justamente después vamos a ver que ahí la función en ese instante no está cambiando, se está manteniendo como constante. Esto es un poco como anticipar, ¿no?, lo que uno tiene que tratar de entender. Como todo concepto en matemática, esto es poco a poco, es tiempo de asimilación. De hecho, uno termina termina de entender, para mí nunca, pero a medida que vos vas avanzando en la carrera y tenés análisis 2 y después por ahí tenés análisis 3, el que tenga, no sé, o por ahí hay gente, bueno, van a tener álgebra, van a tener... Bueno, cuando vos vas viendo diferentes cuestiones que tienen que ver con matemáticas, se van afianzando cosas que estuviste estudiando en otras partes, ¿no? Entonces, cuando ves análisis 2, entendés mejor análisis 1, ¿no? Y es así, ¿no? Normalmente uno necesita un nivel de mayor profundidad para comprender con mayor claridad un concepto que viste en un momento donde el nivel era menor. Y así, bueno, esto ustedes creo que habrán tenido la oportunidad eh, de verlo por sus propios medios, ¿no? Porque cuando ustedes van viendo una cosa y decís, esto la verdad que no lo entiendo, pero después cuando lo estás usando, ya cuando pasaste la materia, ya probaste y lo estás usando en otro lugar, decís, mirá, che, esto en realidad era esto. Bueno, y así sucesivamente. Por lo tanto, esta es una primera idea, ¿no? Función de la derivada, como de alguna manera un medidor de la rapidez de cambio de la función de la cual deriva. Ahora, esto es un poco el raconto de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Y una cosa más, y recordar que la recta tangente tenía esta expresión, y es igual a justamente la pendiente por x menos x0 más f en x0, ¿no? Esta es la ecuación de la recta tangente que sale de la ecuación de una recta que pasa por el punto x0, f de x0, x0, f de x0 y tiene esta inclinación. Esto es simplemente la misma ecuación de la recta que vimos desde que vimos recta, pero adaptada a esta pendiente que está pasando por este punto. Acordate que si tenés un punto por donde pasa y tenés una inclinación, tenés todo lo necesario para armar la ecuación de la recta. ¿Está bien? Bueno, hagamos el ejercicio, el 1, el g de x. Entonces, y de paso vamos repasando las cosas que también hicimos la clase pasada. Calcular el incremento de las siguientes funciones, el cociente incremental, la pendiente, la recta tangente, y después dice representar gráficamente la función y la recta. Entonces, como que tenemos que hacer 4 cosas, ¿no? A ver, lo que primero tenemos que hacer es el incremento de la función. Incremento de la función, que en este caso va a ser g de x, porque vamos a hacer este. ¿Está bien? G de x. ¿Qué es el incremento? Es el delta g, que no es otra cosa que el numerador de este cociente. Lo que está arriba es lo que cambia a f, porque fíjate que estás restando a f en el punto incrementado menos f en el punto sin incrementar. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es escribir directamente eso. G en x0 más un poquito, evaluamos a g en este punto incrementado, que es el x0 incrementado, y le restamos g en el punto sin incrementar, para ver cuánto cambió la función g por culpa de este cambio que tuvo su variable independiente. Esto es lo que llamamos el incremento de la función. También se lo llama la variación total, ¿no? Bueno, en nuestro caso también lo podemos llamar delta i, porque acuérdense que i es igual a g de x, ¿no? Estoy poniendo diferentes. Entonces, en nuestro caso,
el delta G sería, ahora veo en qué punto me lo están diciendo. Mira, te lo están diciendo en el x0 igual a 4, porque el punto en donde estamos haciendo nuestro análisis está fijo, digamos, es cuando x vale 4. Bueno, entonces 4 le sumo un poco, acuérdense que acá la variable es el delta, la variable es el incremento, ¿no? 4 no es una variable, en este caso es una constante, es un número fijo, menos g evaluado en el número 4, y ahora reemplazo. O sea, la variación total, el incremento de la función, es la raíz cuadrada, porque g es la raíz cuadrada, ¿no? G de x es la raíz cuadrada de x. Entonces, la raíz cuadrada de 4 menos delta x, menos la raíz cuadrada de 4, que bueno, claramente esto es 2, y ahí se terminó la primera parte. Así es fácil. Vos decís, ¿esto qué es? Es el incremento. Esto es lo que mide el cambio de la función por culpa de este incremento en la variable independiente. ¿Por qué en la raíz hay un menos? Porque me equivoqué. Ah, Gracias. Listo. Entonces, este es el incremento. Vamos a 2, al 2, dice. Calcula el incremento, ya está. El cociente incremental. Bueno, el cociente incremental justamente es la división de el incremento de la y dividido el incremento de la x. El cociente incremental es esto, que en nuestro caso, yo lo llamé delta g, y en nuestro caso es la raíz cuadrada de 4 más delta x, le sacas 2, dividido delta x. Lo único que hice fue a esta fórmula dividirlo por delta x. Este es el cociente incremental. ¿Por qué? Porque es lo que estamos haciendo. Estamos dividiendo incrementos, ¿no? Lo que cambió x produce en general un cambio en la y. Bueno, ese cociente es el cociente de los cambios, del cociente incremental. O sea, la segunda parte es bien idiota, ¿no? Tercero dice, la pendiente de la recta tangente A. Bueno, ahí lo que nos está pidiendo es el concepto que vimos en la clase pasada. La pendiente de la recta tangente es esto, es g' en x0. Y sabemos que es el límite, cuando delta x tiende a 0, de, lo escribo para una vez más escribir la definición, g en x0 más delta x menos g en x0 dividido delta x. Esto justamente es el límite del cociente incremental. O sea, es como que este ejercicio nos va llevando paso a paso a que armemos la definición de derivada. Dice, mira, primero calcular la parte de arriba. O sea, esto es el límite para delta x tendiendo a 0 de delta g dividido delta x, ¿no? Esto de acá es delta g. Esto es delta g. Entonces, primero calculate el numerador. Listo, acá está. Después calculate el numerador dividido el denominador para armar el cociente incremental. Acá está. Ahora hace el límite de ese cociente incremental cuando delta x tiende a 0. Bueno, ahora estamos calculando la derivada, que es, en su interpretación que vimos, la pendiente de la recta tangente. Bien, entonces tenemos que hacer el límite. Sí, yo puse a grabar, ¿no? Sí. El límite para delta x tendiendo a 0 de... Y ahora acá ponemos ya la fórmula que teníamos, ¿no? La raíz cuadrada de 4 más delta x menos 2 dividido delta x. Bueno, esto en general va a ser un límite indeterminado. Así nació, pobrecito, ¿no? Quisimos hacer algo imposible, ver la pendiente de una recta que pasa por un solo punto, pero con la característica de ser tangente, ¿no? Así que acá vamos a tener que salvar la indeterminación. Como tenemos una raíz, nosotros tenemos ya cierta experiencia en hacer estas cosas. ¿Cómo salvamos la indeterminación cuando tenemos un límite parecido a este, donde aparece una raíz cuadrada? ¿Qué es lo que hacíamos? Multiplicas por el conjugado. Bien, No por el conjugado. perfecto. Bien, así que vamos a hacer límite para delta x tendiendo a 0 y como bien me dijeron ustedes, tenemos que multiplicar numerador y denominador por el conjugado, en este caso el numerador. Bueno, entonces ahora pongo por
la raíz cuadrada de 4 más delta x, pero le sumo 2, y abajo lo mismo, porque si no estoy alterando las cosas y eso yo no quiero hacerlo, ¿no? Bueno, le pongo por las dudas un lindo corchete para que se entienda que el límite está afectando a todo esto. Bueno, el numerador, cuando multiplico me queda justamente una diferencia de cuadrados. Esto lo hicimos en otro momento más lento. Vamos a hacerlo ahora más rápido. La diferencia de cuadrados es este al cuadrado menos el 2 al cuadrado. O sea, todo esto es lo que resulta de multiplicar este numerador por este numerador. Y en el denominador, nada, lo dejo como está, delta x por, si querés abrir un paréntesis, vamos a poner 4 más delta x más 2, ¿no? Este se te va con este, vamos a hacer un paso más, para que quede un poco más prolijo, pero fíjense que ya la indeterminación está salvada, porque el delta x, que es el culpable de que yo tenga un 0 dividido 0, los puedo cancelar, porque justamente estamos trabajando con la idea del límite, que me dice, mira, delta x se acerca a 0 todo lo que se te canta, pero nunca, nunca va a ser 0. Así que chau, chau, y ahora solamente resta hacer reemplazo directo. Cuando reemplazás, bueno, arriba no tenés nada que reemplazar, te queda un 1. Y abajo cuando reemplazás al delta x por 0, te queda raíz de 4 que es 2, más 2, 4, y es un cuarto. Esto entonces es, según nuestra interpretación, la inclinación que tiene la recta, que yo llamo tangente, a la función raíz cuadrada de x, porque es la que estamos analizando, fíjense, porque partimos, uno se olvida dónde salió, ¿no? En el punto x0 igual a 4, porque esto es local, ¿no? ¿En dónde estamos trabajando? Acá, en el punto, bien. Última, dice, representar gráficamente la función de la recta. Bueno, por supuesto que eso lo voy a hacer con el GeoGebra, ya está hecho, pero déjame como cuarta parte, porque yo antes de representar tengo que armar la ecuación, ¿no? Entonces, digamos, una vez más, ¿quién es la ecuación de la recta tangente? En este caso, tengo que escribir esta misma fórmula, pero en vez de f tengo que poner g, porque la función se llama g. O sea, es la pendiente, o sea, esto sería en g' en 4, ¿no? Por x menos el número 4 más g evaluado en 4. Bien, entonces, a ver, la recta es, esto nos dio un cuarto, hicimos todo un despelote para que pasara eso, acá no tengo nada que hacer, y acá tengo que evaluar g evaluado en 4, pero eso ya lo teníamos hecho, porque g evaluado en 4 es la raíz de 4, porque g es la raíz, ¿no? O sea que nos da 2. Bueno, y esta es la ecuación de la recta tangente, que si la querés escribir un poco más, más linda, sería un cuarto de x, un cuarto por 4 es menos 1, más 2, me queda 1. Bien, esta es la recta tangente a g de x, vamos a poner igual a g de x igual a la raíz de x, en el punto x0 igual a 4. Bueno, vamos al gráfico. Perdón. Acá fíjense cómo está la raíz de x, que es la que está dibujada en verde. Acá está el número x0 igual a 4. Lo voy a poner acá más grande, x0 igual a 4. Y acá en este punto, en 4, f de 4, no, f no, porque esta se llama g, bueno, es lo mismo, igual, ¿no? O sea, g evaluado en 4 nos daba 2, ¿no? Fíjense. Entonces, en este punto es donde estamos calculando la recta tangente. Bueno, vemos claramente que es tangente, más allá de toda la deficiencia que tiene un dibujo. Otra vez volvemos a repetir, porque no nos cansamos, de que lo que estamos estudiando es ideal, pero lo tenemos que representar de alguna manera porque nos ayuda a la mayoría de los mortales a poder entender mejor aquello que estudiamos en forma ideal. Entonces, técnicamente hablando, una curva, la recta o esta raíz cuadrada, no tiene espesor. Pero yo, ¿cómo hago para dibujar algo que no tiene espesor? No puedo.
Yo tengo que, lamentablemente, usar un cierto espesor, si no, no veo un pito, digamos. Tengo que dibujar algo. Entonces, bueno, nada. Estamos dibujando acá y vemos que la recta, que ya acá le puse un nombre, la llamé r de x, pero esta es la ecuación de la recta tangente. En general, yo no se los dije, eso bueno, igual aparece más adelante, o por ahí se los dije y me olvidé, a la ecuación de la recta tangente se la suele llamar L de x. La letra L viene del lineal, porque la recta tangente es lo que llamamos linealización de la función, y eso es porque justamente la, digamos, la característica, vamos a poner fundamental si queremos, de la derivada, se los tiro ahora para que ya lo escuchen alguna vez, después van a volver a verlo en análisis 2 y ahí yo creo que se entiende mejor. La linealización sería la mejor aproximación lineal para una función en los alrededores de un punto. Entonces, ¿qué es? Si a uno le preguntan, después de que estudió análisis, después que vio diferentes ejercicios, diferentes problemas, y ya, digamos, después que estudió un rato, digamos, ¿no? Dice, che, ¿qué es la derivada? ¿No? Bueno, digamos, después de un tiempo de maduración, uno le puede explicar a la otra persona, mira, la derivada es aquel proceso que te permite la construcción de una mejor aproximación lineal. No todo tiene una mejor aproximación lineal, solo lo van a tener aquellas funciones que son justamente derivables. ¿Qué queremos decir con la mejor aproximación lineal? Queremos decir que si vos estás parado en este punto, en el punto 4, 2, y la función es la raíz de x, y vos querés reemplazar a esa función por algo lineal, que recordemos que algo lineal es básicamente lo más fácil que se nos puede presentar, porque las únicas operaciones que tenés para trabajar son suma y producto, las dos operaciones básicas, las que primero aprendimos a resolver en la escuela primaria, ¿no? Una aproximación lineal, solo sumás y multiplicás. Entonces, si vos querés reemplazar a la función, que puede ser muy compleja, puede ser una función muy difícil de calcular sus valores, por la función más fácil que se te puede ocurrir, que es una función lineal, y querés que sea la mejor posible, la que más se parezca a la función en los alrededores del punto, entonces tenés que usar aquella función lineal que construiste con la derivada como pendiente. De todas las rectas que pasan por acá, perdón, de todas las rectas que pasan por acá, la que más se parece a la raíz cuadrada de x es esta. ¿Qué significa que más se parece? Bueno, es más complejo, digamos, necesitamos un poco más de camino para entenderlo, así que yo ahora simplemente les tiro la idea, porque uno vive de ideas, y las ideas maduran, y bueno, por lo menos ya lo escuchaste. Bueno, la recta tangente es la mejor recta posible para reemplazar a los valores de una función por una recta. Por supuesto que no es igual, vas a cometer un error cuando vos evalúes en los alrededores del punto a la función por su recta, es verdad, pero el error que vas a estar cometiendo es el menor posible en cuanto a recta se trate. Cualquier otra recta va a tener un error peor. Esto es lo mejor que puedes encontrar en cuanto a rectas, ¿no? Ahora, una última cosa. Sí, digamos que vos podrías ir, sí, ahí ya estamos pensando en forma numérica, podríamos ir, si vos te tomás el trabajo de, de ir, de ir calculando diferentes pedacitos de linealización de rectas tangentes en diferentes puntos de la función, entonces tendrías
una poligonal, si querés, es una función entrecortada, pero que se parece mucho a la función a la que vos estás queriendo aproximar. Eh, sí, eso se mete directamente con el tema de campo de direcciones, en el tema de una ecuación diferencial, que también calculo que algo de eso van a ver en análisis 2, aunque no creo que mucho. Pero la idea que diste, sí, es una idea que ya apareció, creo que se llama aproximación de Cauchy, ¿no? Que es un matemático francés. Eh, Cauchy, si querés. Yo le digo Cauchy porque a mí no porque yo sepa francés, que voy a saber si apenas sé hablar. Este, bueno, pero sí, aproximación de Cauchy que tiene que ver con justamente construir una función con pedacitos de rectas tangentes, ¿no? No es una linda forma de armar una buena función, pero sería un primer paso, digamos. Porque tenemos que pensar en algo, déjenme un minuto más. En general, los problemas que uno se propone resolver no son tan fáciles de contestar que te aparece una raíz cuadrada de x o un polinomio. No, en general los problemas son jodidos, son difíciles. Y algunas veces las funciones que responden a ese problema que vos tenías son funciones que ni siquiera tenés fórmula. Entonces, no es una pavada pensar en una aproximación. No es una pavada pensar cómo hago yo para trabajar con una función que en principio ni siquiera tengo manera de armarla con una fórmula. Bueno, y ahí empezamos a trabajar, digamos, bueno, ¿qué tipo de aproximación querés? ¿Lineal? ¿Cuadrática? A ver, ¿qué herramientas tengo? Bueno, una buena parte de la matemática se dedicó y se dedica a resolver y a mejorar métodos para, para responder ese tipo de preguntas. Eh, Porque, bueno, la verdad que hay mucho para hablar, mucho, pero el tiempo es tirano. Así que nosotros ahora volvamos, porque tenemos que ir de a poco, ¿no? Entonces ya sabemos lo que es derivar. Sabemos que a partir de un límite nosotros obtenemos lo que es la pendiente de ahora, llamémosla la mejor aproximación lineal o la linealización de la función. Entendemos que la recta esa es una recta que se parece muchísimo, pero muchísimo a la función, siempre y cuando estés en los alrededores del punto 4, 2. Una última cosa, antes de irnos de este gráfico. Suponete que me voy hasta el número 9, x igual a 9. Significa que el delta x fue 5, ¿no? Porque de 4 me voy hasta 9, significa que esto que está acá, fue de 5, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la variación de la variable independiente? O sea, ¿cuál es el incremento de g si el incremento de x fue de 5? Esa es la pregunta. Bueno, gráficamente lo vemos acá. O sea, si la función valía 2 cuando x0 es 4, vos preguntate, bueno, cuando ahora x vale 9, ¿cuánto vale la función? Bueno, claramente raíz de 9 me da 3. O sea, este sería g de 4 más delta x, que en este caso delta x, insisto, es 5. 4 más 5 es 9, raíz de 9 es 3. Bueno, la diferencia de la función en el punto incrementado menos la función en el punto sin incrementar es justamente el incremento de la función. Es cuánto cambia la función por culpa de este desplazamiento en x. Bueno, esto que está acá.
este es el delta g. Por supuesto que este es el delta x. Si hago este dividido este, me va a dar el cociente incremental. El límite del cociente incremental es la derivada. Fíjense, ahora sí, para terminar este ejercicio, que yo les decía que la derivada es un poco el velocímetro. Bueno, nos dio un cuarto. ¿Qué nos está diciendo? A ver, ¿qué podríamos interpretar así rápidamente? Che, la función tiene derivada un cuarto, 0,25. Bueno, vos decís, y bueno, no está creciendo muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Bueno, justamente la pendiente es una pendiente que tiene una inclinación baja. De hecho, acá cuando hacemos el cociente incremental, fíjate que para 5 unidades de x, la y solo cambia una unidad. O sea, de alguna manera ahí estás pensando en una velocidad promedio, ¿no? En 5 unidades que te desplazaste en x, pensá que x es el tiempo, ¿no? En 5 segundos vos solamente te desplazaste 1 metro, o sea, 1 cada 5. Ese es el promedio. El real es un cuarto. Un cuarto es el real. En este punto, la velocidad es de 1 unidad por cada 4 de x. Acá, como estamos haciendo algo aproximado, porque estamos sacando la pendiente de la recta secante, como vimos la clase pasada, nos da un quinto, ¿no? Porque es una aproximación. Bueno, ese un quinto tiende a valer exactamente un cuarto cuando el delta x tiende a 0. ¿Sí? Y este un cuarto lo podemos pensar así, que en los alrededores de este punto, por cada pequeño incremento en x, la función está incrementándose en la cuarta parte de ese incremento. O sea, por cada pequeño desplazamiento, pequeño porque cuanto más te separás peor es, porque esto es puntual, es solamente cuando x vale 4. Bueno, si vos tenés un pequeño desplazamiento en x, la variable dependiente se desplaza a la cuarta parte de ese desplazamiento. Eso es lo que me dice la derivada. Por eso hablamos de la velocidad de cambio, ¿no? Bueno, son todas cosas para pensar. Nadie pretende que uno todo esto lo case al toque y diga, chao, listo, la tengo recla. No, son cosas para que uno se quede pensando. Bueno, vamos a seguir un poco. Bien, ha llegado el momento de hablar de la función de derivada. ¿Por qué derivar en un único punto? ¿Por qué derivar en el punto x0 igual a 4 si yo puedo derivar en un punto cualquiera y obtener así una nueva función que me da la derivada en cada punto? ¿Cuál sería la cuestión? Mirá, como en el límite este la variable es el incremento y el x está quieto, vos en vez de poner x0, déjalo como x. Y vos decís, mirá, yo a x la dejo libre. Lo cual no significa que va a estar variando en este momento. No, en el momento de calcular este límite, la x para mí es fija. La única diferencia es que yo no la reemplazo por un número, la pienso como fija, la pienso como algo constante. Podría ser 4, 8, menos 5, o no sé, lo que vos quieras, o lo que puedas, depende del dominio, ¿no? Como siempre, la verdadera variable, la única variable que tiene este límite es el delta x. Si todo esto, cuando terminas de resolver el límite, existe, te va a quedar una fórmula en x, porque la x va a quedar ahí dando vuelta, porque para vos es una constante, es como si fuese un número. Bueno, a esa fórmula la vamos a llamar la función derivada, y la vamos a representar así. Vamos a hacer un ejemplo concreto, mira. Calculemos la función derivada de esta parábola, que está desplazada, tiene el vértice en otro lado, o sea, no la pendiente en un punto determinado, en x0 igual a 4, por ejemplo, o en x0 igual a 2, o en x0 igual a menos 1, no, x cualquiera. Bueno, entonces agarro y digo, la función derivada, por definición, es hacer f' de x, es el límite para delta x tendiendo a 0 de f en x, no le pongo x0, porque tengo la idea de que x es cualquier cosa, ¿no? Entonces, más, uy Dios, Le hago una pregunta, profe. Esto dale. sería para el ejercicio 2 que decía en cualquier punto del... Claro, exactamente. ¿Sí?
Por eso yo les decía que, si bien nosotros no lo habíamos visto, digamos, a ustedes tranquilamente se les puede ocurrir decir, bueno, si es en un punto cualquiera, dejo el punto cualquiera, ¿no? Bueno, ya, pero hagámoslo acá, concretamente. A ver, ahora reemplazo. Esta es la definición de función derivada. Ahora empiezo a reemplazar. ¿Qué es f en x más delta x? Tengo que reemplazar en cada aparición de la x, tengo que reemplazarlo por la suma de x más delta x. O sea que esto me queda, a ver, límite. Para delta x tendiendo a 0, donde está x cuadrado voy a poner x más delta x al cuadrado. Menos 2 por x, pero es x más delta x. Uy, estoy hecho pelota. Más delta x. Bien, acá lo que hice fue evaluar a f en x más delta x. Ahora le resto f de x. O sea, le resto esto. Abro un paréntesis para no hacer lío. X cuadrado menos 2x. ¿No? Acá le resté f de x. A f en el punto incrementado, le resto f en el punto sin incrementar. La diferencia es que ahora el punto es cualquier cosa. Pero yo no me olvido de que acá la que varía es delta x. La x por ahora está quieta. Bien, y eso lo divido por delta x. Si vos te tomás el trabajo de hacer que delta x valga 0, te vas a dar cuenta que esto te queda indeterminado. Así que hay que salvar la indeterminación. De todas maneras, acá está muy fácil, porque como es todo polinómico, no tenemos que hacer grandes cosas más que trabajar algebraicamente. Vamos a desarrollar el cuadrado y vamos a ver que vamos a poder agrupar convenientemente y el delta x se va a cancelar. Bueno, a ver, eso es lo que debería pasar, ¿no? Primero desarrollo este cuadrado. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Fíjense que acá es por delta x, acuérdense que por favor, que no es un producto de un triángulo por la x, es todo un nombre, todo un símbolo, todo es un paquete compacto que no lo puedo desarmar. Bueno, a ver, más el segundo al cuadrado, delta x al cuadrado. Acá distribuyo el menos 2, me queda menos 2 por x, menos 2 por delta x, ¿no? Por, si querés ponerle, por las dudas, si te confundís. Acá también distribuyo el signo menos, me queda menos x cuadrado más 2x. Y todo esto le pongo una hermosa raya de fracción y acá delta x. Puede ser que uno acá se maree un poco porque tiene un montón de chirimbolos, pero es cuestión de costumbre. Fíjate que hay cosas que vamos a poder empezar a cancelar. Por ejemplo, mira, 2x está acá restando y está acá sumando, así que chau. Además, x cuadrado está acá sumando y está acá restando. Sea lo que sea x, fijo, lo sumás y lo restás al cuadrado, o sea que chau. Y nada más. Así que veamos qué nos queda. A ver, límite para delta x tendiendo a 0 de, me va a quedar 2 por x por delta x más delta x al cuadrado menos 2 por delta x. Tengo 1, 2, 3 términos porque todos los otros se fueron, por suerte. Y si miramos un poco, nos damos cuenta que en cada término del numerador está delta x. Así que lo podemos sacar factor común, lo podemos cancelar con el de abajo y a otra cosa. Así de fácil fue, o de difícil, según como lo quieras ver. Delta x es factor común de ¿quién? De 2 por x, ¿no? Más, acá te queda un delta x, porque está al cuadrado y saco factor común, menos 2. Todo eso dividido delta x. Salvo la indeterminación, ya está. Ya no hay problema. Solamente hay que hacer el reemplazo directo. ¿Dónde? ¿Y dónde está el delta x? Donde está delta x vas a ponerle un 0 y todo lo otro lo vas a dejar como está. Toda esta fórmula, ¿a qué tiende cuando delta x tiende a 0? Y esta fórmula tiende a 2, pero este verde podrido que me olvidé de cambiarlo, perdón. A 2x menos 2. Esta es la fórmula de la función derivada. Y lo bueno es que si vos querés ahora la pendiente
en algún punto específico, lo único que tenés que hacer es reemplazar esto por el punto que vos querés. O sea, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a esta parábola que está acá en 1? Bueno, ponés acá un 1 y te da 0. Y la pendiente cuando x vale 2, y 2 por 2, 4, menos 2, 2. Y acá la función derivada te da la pendiente en cada punto. Es como que podemos, algo parecido, o que tiene que ver, está relacionado con la pregunta que hizo un compañero hace un rato. Si vos querés ir haciendo la linealización en ciertos tramos de la función, bueno, listo, acá tenés. Te vas corriendo, por ejemplo, a la x le vas dando el valor 0, 1, 2, 3, 4, eso lo puedes elegir como quieras, y esto te va dando las diferentes pendientes de las diferentes rectas tangentes a cada punto. ¿Está bien? Hay una cosa, hay muchos ejercicios donde te dice hallar la derivada en tal punto. Y, y bueno, y los alumnos, como después uno se acostumbra mucho a hacer la función derivada, entonces por ahí calculan la función derivada y después la reemplazan en el punto. Eso no está mal, por supuesto, pero en general es siempre conveniente, si a vos te piden la derivada en un punto específico, no en un x cualquiera, o sea, no que te piden la función derivada, te piden la derivada de esta función, por ejemplo, en el número, qué sé yo, 3. Y bueno, yo no hubiera hecho esto, yo hubiera directamente acá puesto un 3 y acá un 3 y seguramente la cosa se simplificaba, ¿no? Porque todo esto te queda un número. Eso lo digo ahora medio como para anticiparme, pero bueno, se entiende. Ejercicio clásico. ¿Qué significa clásico? De esos ejercicios que aparecen, que pueden aparecer tranquilamente, de los que se espera que uno maneje. Cuando uno le dice clásico no es porque, esto te lo van a tomar, estudialo porque te lo... Sí, Entonces, esa fórmula hay que usarla cuando es una función derivada de cualquier x. claro, cuando vos necesitas encontrar la función derivada por alguna razón, o porque te lo pide, o porque lo necesitas para cosas que después vamos a ir viendo. Sí, Ok. tal cual. De todas maneras, uno siempre tiene la libertad de hacer lo que quiere, ¿no? O sea, vos te dicen, che, quiero la derivada de esa función en el número 3. Y vos decís, bueno, yo primero me calculo la función derivada y después te la reemplazo en 3. No está mal, para nada. Creo que uno trabaja un poco de más. Eso es todo. Bueno, como les decía, cuando uno dice, che, el profesor dijo que esto te lo van a tomar. No, cuando uno dice, es un ejercicio clásico, es el tipo de ejercicio que uno espera que en nuestra materia un alumno o una alumna sea capaz de atacar y vencer, ¿no? A eso se refiere, digamos. Esperamos que este tipo de problemáticas uno la aprenda a resolver. ¿Por qué? Y porque uno cree que en este tipo de ejercicios vos pones en juego haber entendido la definición, pones en juego cierta habilidad algebraica, no te confundís con los símbolos, o sea, tienen 3 o 4 cosas que a vos te dicen que, bueno, no, el alumno más o menos la va teniendo clara, digamos, en este sentido. Por eso, más que nada, no es que uno dice, no, esto porque es un... o sea, normalmente los docentes que más o menos podemos, o sea, todos estamos medio locos, pero hay más locos que otros, ¿no? Pero cuando vos tenés un docente más o menos razonable, dice, bueno, por alguna razón toma este tipo de ejercicio. Y la razón normalmente tiene que ver con qué habilidad estás pretendiendo que la persona desarrolle. No a ver cómo lo puedo hacer pomada. Porque yo sé que el alumno muchas veces piensa, no, este guacho lo que está haciendo me está tirando esto para matarme. A ver, puede ser que haya profesores que, o sea, todos tuvimos, o sea, gente rara que vos decís, pero la realidad triste, si quieren se las cuento enseguida. Si vos querés poner algo para que la otra persona no lo haga, es muy fácil, ¿eh? Podemos agarrar un montón de ejercicios muy sencillos que no lo saca nadie, ni el mejor matemático del mundo. O sea, si es por poner algo para que el otro no lo haga, ¡pua! Tenés una bolsa infinita de ejercicios que no lo saca ni el loro. Así que no es
cuestión en general de poner algo para que el otro sufra. No, es lo que les contaba recién. Bueno, entonces vamos a hacer, para no hablar tanto al pedo, vamos a hacer algún ejercicio de estos. Hay dos, S o T. Fíjense cómo viene la mano. Dice, mira, S de X es una función que está construida como el producto de una f de X que vos no conocés. No tenés la fórmula, ni la vas a tener tampoco, ¿eh? Pero sea lo que sea esa f de X, la estás multiplicando por X. Bueno, y hay otra función que se llama T, que es a la f de X, esa desconocida, la estás dividiendo por X. X sí, conocés, es una fórmula común. Ahora, fíjate lo que te dicen acá. Siendo f de X una función derivable. Entonces, fíjate que vos no sabés quién es X, pero ahora te están dando un dato que no es menor. Te están diciendo, mira, la función f de X tiene ese límite del cociente incremental para cualquier punto. O sea, no necesitas conocer la fórmula. Lo que necesitas conocer es que sea lo que sea esa fórmula, el límite del cociente incremental existe, porque es derivable. Bueno, demostrar, usando la definición de derivada, que, bueno, la derivada de S es esto y la derivada de T es este. Vamos a hacer este que está acá, que me parece más difícil. Más difícil, un poco más complejo. Les dejo el otro para que lo hagan ustedes. Y después hay un montón más para hacer. Revisen, por ejemplo, hay una carpeta, dentro de la carpeta compartida, donde dice exámenes de práctica, una cosa así, no me acuerdo del título. Pero bueno, van a ver que hay muchos exámenes donde aparecen este tipo de ejercicios, donde dicen, o sea, calcular por definición la derivada de, y te lo ponen en términos de una función que vos no conoces. Vamos a hacer esta que está acá. Bueno, dale. A ver. Entonces vamos a poner esta. Entonces, t de x, yo les pido por favor que yo lo voy a hacer muy lento. No porque sea una cosa imposible, sino simplemente para no marearnos con los símbolos. Y si alguien se pierde, qué sé yo, me frena. De todas maneras esto está grabado, así que uno después... Pero la idea es que no tengan que pasar otra vez por este suplicio, ¿no? Pero bueno, si uno lo quiere volver a ver, esta partecita, para ver cómo se hizo, dale. T de x, por definición, es f de x dividido x. ¿Yo qué tengo que calcular? Tengo que calcular la derivada. Por definición. Me dice por definición porque ya mismo, dentro de un ratito, vamos a ver que todo este suplicio, como suele pasar en matemática, primero el profesor te dice lo difícil que es y después te dice, pero se puede hacer más fácil usando esto. Bueno, esta no va a ser la excepción. Entonces, ahora tenemos que usar lo único que sabemos, que es la definición. Entonces, ¿qué es la definición? La definición es, ¿qué significa derivar a la función t? Bueno, por definición, la función derivada es hacer el límite cuando delta x tiende a 0 de t evaluado en un x cualquiera más delta x, porque es la función derivada, menos t de x dividido delta x. Ahora es cuando tengo que reemplazar. Ahora reemplazo. ¿Y qué vas a reemplazar? Lo que puedas. O sea, vos vas a tener que reemplazar a t de x por la fórmula esta que tiene a f y a x. ¿Está bien? Entonces, la derivada que estoy buscando es el límite cuando delta x tiende a 0. A ver, ¿qué es calcular a t en esto? En x más delta x. Tenés que venir a esta fórmula y reemplazar en cada lugar donde aparece la x, tenés que borrarla y poner x más delta x. Entonces va a ser f de x más delta x dividido x más delta x. Es este cociente en el que le estoy reemplazando la x
por x más delta x, que es lo que yo tengo que hacer para armar el cociente incremental. Acá estuvimos resolviendo, si querés, entre comillas, esta primera parte. Menos t de x. Bueno, t de x copio directamente esto. Y vos ya te estarás preguntando, pero ¿esto dónde miércoles va? Porque yo acá f no la tengo, qué sé yo, qué tengo. Bueno, entonces antes de que nos desesperemos todos y veamos cómo salimos de este despelote, ¿no? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, lo que tengo que hacer yo es llegar a esto. A eso tengo que llegar. Esto quiero demostrarlo. Y a partir de acá llegar ahí y bueno, vamos a ver. Lo que sí tengo que entender, y lo pongo acá en un costadito, es recordemos que, coma, por hipótesis, coma, f de x es derivable. Eso es lo que te dijeron de f de x. No tenés otro dato, pero es todo lo que necesitas saber. ¿Qué significa? Esto significa que si a vos te aparece esta cuenta, f de x más delta x menos f de x dividido delta x, y a eso le estás calculando el límite, entonces vos te quedás re tranquilo, porque ser derivable significa que esto lo podés reemplazar por esto. Donde aparezca este límite, vos ya sabés que existe y lo podés borrar y poner esto que está acá. Por eso digo que no es ninguna pavada que te digan que la función es derivable. Porque cuando nosotros laburemos acá con esto, van a ver que en algún momento nos va a aparecer esta estructura. Y ahí digo, ah, pucha, mirá, este es el límite del cociente incremental para la f. Pero eso yo sé que existe, ese límite, porque me dijeron que es derivable. Así que puedo poner f' de x. Bien. A ver, ¿qué hacemos acá? Bueno, la verdad que no se me ocurren muchas cosas, así que déjamelo mirar. Bueno, me imagino que lo que tenemos que hacer es sacar denominador común, porque acá tenemos como dos fracciones, ¿no? Bueno, saquemos denominador común. A ver, vamos a poner acá límite para delta x tendiendo a 0. Yo sé que esto es medio monótono estar escribiendo siempre lo mismo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Entonces, vamos a sacar denominador común. No, mira, primero voy a hacer otra cosa. Vas a decir, pero ¿por qué haces tanta vuelta? Y mira, no es para escribir por escribir, porque a mí mucho no me gusta estar escribiendo, eso créanme. Pero en vez de, a mí lo que no me gusta es el formato de cociente sobre cociente, a mí eso no me gusta. Entonces yo en vez de decir todo esto dividido delta x, lo voy a poner por 1 sobre delta x. Porque total, saben que dividir por delta x es lo mismo que multiplicar por el inverso, ¿no? O sea, dividir por un número es multiplicar por 1 sobre ese número. Entonces yo acá lo tengo ahora un poco más lindo, según mi pobre visión. Entonces sigo por acá. Para que voy a poner acá una línea verde, perfecto, y vamos a volver al azul. Entonces, ahora sí, saco denominador común. ¿Se acuerdan cómo sacar denominador común? ¿Vieron cuando uno está en la escuela que dice, ¿para qué me rompen los quinotos con todo esto? Bueno, me imagino que es para ir practicando algebraicamente. Bueno, x, el denominador común es el producto de los dos. Este por este, ¿no? X más delta x. Denominador común. Quiero escribir a esta resta de fracciones como una sola fracción, ¿no? Denominador común. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer este denominador dividido este y el resultado por este. Cuando divido todo este producto por este, me queda x. Lo multiplico por el que está arriba. Bien. Vamos a poner ahora menos. Ahora, el denominador común dividido x me va a dar x más delta x. Y eso hay que multiplicarlo por el que está arriba. No me tengo que olvidar todavía de que acá tengo por 1 sobre delta x. Aunque ahora, como Una esta... pregunta. ¿Sí? El X
factor común que es de toda la función. ¿Este? Claro, y el de abajo también. A ver, espera porque no te entendí bien la pregunta. Acá es como que estamos haciendo, no sé, 2 tercios menos, qué sé yo, no sé, 3 quintos. Entonces estamos haciendo el denominador común es 3 por 5. Entonces hacemos este dividido este me da 5 por el que estaba acá. Menos este dividido este me da 3 por el que estaba acá, 3. O sea, lo que estamos haciendo es eso. Ahí apareció una B porque... eh, eh, ahora, cuando vos haces X por F... Ah, pará. Por ahí ahora te estoy entendiendo. F de esto, acá no hay un producto. No es que este paréntesis yo pueda hacer distributiva. Este es el argumento de la función. Esto es todo un número, nada más. Todo esto es un solo número. F evaluado en este punto. No es que yo voy a hacer distributiva ni cosa rara, ¿no? Acá sí puedo hacer distributiva, porque acá sí hay una multiplicación de esta F por esta suma. ¿Se entiende la diferencia? Es muy sutil porque es todo muy algebraico. Entonces uno ve los símbolos, son todos parecidos, pero todos significan cosas distintas, ¿no? Acá F está evaluado en este paréntesis. Acá está el mismo paréntesis, pero acá funciona como un paréntesis con un producto. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Dale. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva acá, que es la única donde la puedo hacer. Acá no puedo aplicar la propiedad distributiva. Esto está todo junto esto. No sé si Profe, ¿y escribí. con la primera X no podés distribuir? ¿Cómo? Con la primera X que aparece. ¿Esta? Es, No. sí. ¿A dónde vamos a distribuir? No. No, porque esta es la función. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Suponete que la función, suponete que f de x fuese la raíz cuadrada de x, ¿no? Porque esta es una función que vos no tenés la menor idea de la forma que tiene. Entonces, justamente por eso le pongo f y no la cambio por ninguna fórmula porque no la tengo. Ahora, pero suponete que tenga esta fórmula. Entonces, f de x más delta x, como hicimos en el ejercicio anterior, es la raíz de x más delta x. Ahora, cuando vos tenés la multiplicación de x por f de x más delta x, que es esto, entonces me quedaría x por la raíz cuadrada de x. ¿Ves que no puedo distribuir? Yo no puedo distribuir acá. Porque acá hay una función que está en el medio. Hay una función que yo no sé qué le hace a esto. Por lo tanto, yo no puedo distribuir x con este. No, ¿qué va a hacer? Eh, porque esta es la manera de escribir f evaluado en todo esto. Acá no hay operaciones. Acá la única operación que hay, o sea, ustedes piensen en esto. ¿Qué cuentas yo reconozco en lo que está escrito? Acá la única cuenta es una multiplicación, no hay más nada. Vas a decir, sí, acá hay una suma. Sí, tenés razón, hay una suma. Pero esa suma está dentro de una función que no tengo la menor idea de lo que es. Por ahí la función, por ahí la función es la raíz cuadrada de x más seno de x dividido el coseno de x más 8. Entonces, poner x más delta x acá, vos fijate que es un despelote. Yo no puedo decir que a la x la voy a distribuir. ¿La voy a distribuir a qué? Si yo no sé lo que me va a quedar cuando termine de reemplazar. No sé si se entiende esto que estoy diciendo. Sí, se Sí, entiende. yo me confundí ¿Sabes cuando... por qué? Sí, No, decile. Ok. Porque en el primer caso no, que me quedó claro, entiendo, y la otra parte sí se puede distribuir. La Porque en la otra diferencia esa parte, no, no. en la otra parte, vos tenés una operación que es, digamos, que está clara desde el vamos. Vos tenés una suma que cuando hiciste el denominador común multiplicaste a esta suma por esta x. Esto es un polinomio, esto está controlado, digamos. Acá no hay una función desconocida dando vuelta, que yo no sé lo que hace. No, acá sí es este por esta suma. Acá puedo usar todas las propiedades que tenga a mano y que me salgan. Como yo hago denominador común, en el denominador común, cuando hago esto dividido el que está acá,
me queda este. Y lo que falta es multiplicar a lo que me quedó por el numerador. El numerador es f de x. Bien, entonces ahora reconozco acá que hay una multiplicación de f que sigue siendo para mí desconocida, pero es f. Entonces yo a f la puedo seguir trabajando como f, mientras que no me le cambie nada, está todo bien. Lo que pasa es que a esa función la estás multiplicando por una suma de cosas. Entonces yo puedo distribuir acá, porque yo a la función la puedo multiplicar por x, por un lado, y a la función la puedo multiplicar por delta x, pero me va a quedar siempre la función ahí metida, ¿no? Pero es una... Ustedes fíjense qué loco, ¿no? Porque esto y esto es cuestión de cambiar de lugar un par de símbolos nada más, pero sin embargo no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo los entiendo que se confundan, ¿eh? Sobre todo cuando estamos hace un par de años, por suerte parece que la pandemia va quedando atrás, pero hace cuánto que estamos metidos así y aprendiendo como podamos. Entonces, tras que esto es jodido, encima uno, bueno, lo tuvo que estar mirando medio a la distancia, pero no hay otra que practicar con estas cosas. Digamos, el manejo de este tipo de cosas te lo da la práctica, digamos. Y seguramente te vas a equivocar. No está mal, no es mala palabra equivocarse, todo lo contrario. Lo que está mal es condenar, digamos, o que alguien se raje las vestiduras. ¡Ay, el alumno no sabe nada! No, yo en eso no, porque yo... Yo me confundí, profe, cuando hacemos denominador por denominador y después lo dividí por uno de los numeradores, Sí, que es x por x más delta x, y lo dividí por f de x más delta x. Y pensé que había que poner un f. uy, sabes que te escuché medio mal al final, pero a ver, lo que yo estoy haciendo, hice esta cuentita que está acá. O sea, una suma de fracciones, o una resta en este caso. Bueno, lo mismo. Ahí lo entendí, igual, yo lo entendí, yo lo entendí. Ah, ya lo entendiste. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, pero por eso lo estamos haciendo paso a paso. ¿Eh? Bien, ahora, ¿cómo seguimos acá? Bueno, primero ya no necesito poner por 1 sobre delta x, porque acá sabemos que las fracciones se multiplican todo el numerador por el numerador, que me va a quedar esto, porque es un 1, y el denominador por el denominador. Así que acá vamos a hacer dos cosas en un mismo paso. Por un lado, en el denominador directamente, ¿por qué escribir esto que es una huevada? Vamos a poner x por delta x, que es este que está acá, por x más delta x. Y por ahí ustedes están tentados acá de hacer distributiva. No, acá no hago distributiva un pito, porque no lo necesito, ¿no? El problema arriba sí vamos a tener que hacer distributiva. ¿Dónde? Donde podemos. Acá no se puede hacer distributiva. Estuvimos charlándolo recién, así que no lo vamos a volver a repetir. Por las dudas le pongo acá un por, pero... Y acá sí hago la propiedad distributiva. A la x la multiplico por f, x por f de x, menos, porque este menos, que está acá, delta x por f de x. Recordemos que yo quiero lograr esto. ¿eh? Esto es lo que yo quiero lograr. Quiero que aparezca en algún lugar esto, así yo lo puedo reemplazar por esto. F de x más delta x menos f de x dividido delta x. Bueno, si miramos un poco, fíjate que acá tenés x por f incrementado. Y acá tenés x por f sin incrementar. Entonces, entre estos dos, entre este que está acá y este que está acá, podemos sacar factor común a quién? A x. Porque la x sí está multiplicando en los dos. Entonces, vamos un poco más y digo, a ver, límite para delta x tendiendo a 0 de x por f de x más delta x menos f de x dividir, bueno, acá tenemos que poner menos delta x por f de x
todo esto dividido x por delta x por x más delta x. Ya estamos a un paso. Vamos a volver a distribuir el denominador. Vos vas a decir, pero ¿cómo? Primero haces denominador común, después distribuir. Y sí, así es la vida. Vos vas haciendo las cosas conforme la necesitas. Voy a volver a distribuir el denominador convenientemente, ¿no? No distribuyo en cualquier lado. Voy a poner este abajo de este menos este abajo de este. Entonces me va a quedar x por f de x más delta, Dios, f de x más delta x menos f de x, ¿no? Dividido todo el denominador menos, y acá lo mismo, tengo que poner todo el denominador porque lo estoy distribuyendo. Ustedes saben que el denominador sí se puede distribuir a una resta, ¿no? Bueno, ahora les pido, por favor, yo sé que esto tiene sus vueltas. Ahora, les pido una cosa. En el primer término, ¿podríamos cancelar algo? X. Sí, X con X. siempre y cuando no sea cero. Pero vos fíjate que justamente es el caso, porque me dice, para todo x distinto de cero. O sea que, alabados sean todos los santos. La x no vale cero, me lo está diciendo el ejercicio, yo trabajo conforme lo que me dicen. Entonces, como la x no vale cero, chau. Y lo pongo acá por las dudas. X no vale cero. Y en este segundo término, ¿podemos cancelar algo? Delta X. Claro. Delta X. Delta x y qué más. Delta Nada X. más. Y nada más. Delta x. Bien. ¿Por qué lo puedo? Acá lo puedo simplificar porque yo ya sé que delta x no vale cero porque es un límite. O sea, este lo cancelé porque me lo dijeron. Alguien me lo tiene que decir. Y si no me lo dice nadie, lo tengo que agregar yo. Tengo que decir, mirá, yo te puedo cancelar la x, pero acordate que no puede valer cero. Porque si no, esa cancelación es inválida. Bien. Y acá, no, acá tranqui. Podés cancelar porque delta x nunca va a ser cero, pues es un límite. Y ahora empiezo a mirar y digo, a ver, pucha, voy a escribirlo de nuevo una vez más, ¿no? Para que vean que no es por vagancia, porque estoy describiendo esto después cuando uno está canchero, todo esto que hice acá lo haces en 3 renglones. Pasa que acá lo estamos haciendo con lujo de detalle. Límite delta x tendiendo a 0, abro el corchete y mira, lo voy a poner a propósito así, mira. F de x más delta x, no lo voy a poner a propósito. No, así. A ver, dividido, y acá voy a poner delta x, acá por 1 sobre x más delta x. Vos decís, ¿y por qué haces estas cosas raras? A propósito, me aprovecho de las reglas que yo sé algebraicamente, puedo escribir de una forma o de otra conforme a mí se me ocurra o conforme a mí me convenga. Por ejemplo, en vez de escribir este por este, lo puedo escribir como el producto de dos fracciones, ¿no? Este menos este dividido este multiplicado por 1 sobre el que está acá. Lo hago solamente para que se visualice claramente. No hace falta esto. Vos ya acá te das cuenta que todo esto que está acá es el cociente incremental que estaba buscando. Ya lo ves ahí, ¿está bien? Pero por las dudas, por si todavía uno no lo ve o no lo tiene claro o se confunde, lo escribo así. Y del otro lado no tengo nada que hacer. Lo escribo tal cual está, f de x dividido x por x más delta x. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando delta x tiende a 0? Vamos a ver cacho por cacho, digamos. Esta parte que está acá, como es el cociente incremental, y a mí como dato me dijeron que la función es derivable, ser derivable significa que todo esto tiende a f' de x.
pues f es derivable. Derivable significa justamente eso, que este límite existe y te da esto. Esta parte que está acá, no me tienen que decir nada. Cuando delta x tiende a 0, todo esto ¿a qué tiende? ¿Ustedes qué ven? Cuando esto se hace 0, ¿qué te queda acá? Uno sobre X. Bien. Y el último, a ver, esta partecita que está acá. F de x no tiene al delta x, ¿no? X no tiene t, acá, el único lugar donde aparece delta x está acá. ¿A qué tiende todo esto cuando delta x tiende a 0? Fx sobre x cuadrado. Perfecto. Así que vemos que cada parte del límite tiende a algo, existe. Entonces, por propiedades de los límites, si cada cachito tiende a algo, el límite de una resta es la resta de los límites y el límite de un producto es el producto de los límites. Así que una vez que llegamos acá, directamente podemos decir esto te va a dar f' de x por 1 sobre x menos f de x sobre x cuadrado. Y se terminó. Si miramos un poco, lo escribo en la forma que hay que escribirlo, sería f' de x dividido x, porque no lo vas a escribir así. Eso lo puse yo para que se vea con mayor claridad. F de x dividido x cuadrado. Si vos mirás, es lo que teníamos que llegar. Mirá, espera que se quedó acá arriba. ¿Ves? F' de x dividido x menos f de x dividido x cuadrado. Llegué a lo que es la derivada de la función por definición. ¿Tuvimos que laburar? Sí, hubo que laburar un rato. ¿Es para confundirse? Por supuesto. ¿Este sería un primer ejercicio? Seguro que no. Pero yo digo, me meto con algo feo. ¿Qué les recomiendo yo ahora? Yo les recomiendo primero, después cuando tengan un rato, se hagan el primero. El primero es lo mismo, pero van a ver que las cuentas son un poco más agradables, porque no hay cocientes, no hay que hacer denominador común, está más tranqui. Y yo después, eso lo veré, lo sabe cada uno, ¿no? Volvería a hacer este, pero yo solo. O sea, sin mirar esto, a ver si me sale. El tipo que ve, que entendió todo, que dice, no, sí, ya sé cómo va la cosa, pues eso depende de cada uno. Hay gente que necesita practicarlo más, hay gente que necesita menos. Yo le recomiendo que a la persona que no le quedó del todo claro o vio que tuvo dificultad, vuélvalo a hacer. Si se traba, fíjense qué pasó, compárenlo con este que está acá hecho, y si no, después también pueden preguntar, por supuesto. Pero no se queden con dudas. Cuando ustedes van haciendo paso a paso, tienen que entender, tienen que tener todo perfectamente, ¿cómo se dice?, controlado. No es que, esto lo hago porque me dijo el profesor que lo haga. No. A ver, ¿qué hice acá? Multipliqué. ¿Y por qué? Y porque puedo. ¿Y acá hago distributiva? No, ¿qué voy a hacer distributiva si no entiendo nada? No sé quién es f. Bueno, esas cosas la tienen que ir pensando por lo menos al principio. Después, como les digo, cuando uno se acostumbra y las cosas se van lubricando y van, digamos, ya la máquina funciona, bueno, después. Bien, hay algunas derivadas de algunas funciones que se puede probar cómo es. A ver, la derivada de una constante te da 0. Este es un ejercicio tan fácil que se los dejo de tarea. Este también. La derivada del seno es el coseno. Mirá qué cosa rara, ¿no? La derivada de la función seno es el coseno. El coseno es la función que te dice la pendiente de la recta tangente en cada punto de la función seno. Tarea. Acá hay que, o sea, tienen todas las herramientas para poder hacerlo, porque te queda un límite y el límite ese lo podés manejar. No digo que es una pavada, pero se puede hacer. Bueno, haces este o este, cualquiera de los dos, son iguales. ¿No? Son iguales en el sentido del trabajo que hay que hacer. Este es más difícil, así que este es un poco más complicado, ¿no? Este no. Cuando digo tarea siempre es tarea optativa, ¿no?
cada uno sabe lo que tiene que hacer, acá nadie obliga a nada. Solamente veamos una cosa, mira, para ver este de x a la r, mira. Si vos tenés x al cuadrado, hagamos rápidamente f' de x, que es f de x más delta x menos f de x dividido delta x. O sea que es, a ver, x más delta x al cuadrado menos x al cuadrado dividido delta x. Oh, me olvidé el límite. Eso, ¿sabes qué es? Por apurarme. Eso es lo feo de estar trabajando. ¿Saben que es horrible, no? Estar con un cronograma que te va corriendo y te va diciendo siempre dale, porque es una cosa espantosa. Pero bueno, eso sí, así está. Yo no lo inventé esto. Hace 200 años que el análisis se viene dando así. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que poner f en x más delta x menos f de x. Fíjense que estoy poniendo la definición de función derivada. Ahora reemplazo, me queda límite para delta x tendiendo a 0 de la función es x cuadrado, o sea, el punto incrementado al cuadrado menos el punto sin incrementar al cuadrado dividido delta x. Cuando haces la cuenta, te queda límite para delta x tendiendo a 0 de x cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos este que está acá. Lo estoy haciendo rápido porque es más o menos lo que estuvimos haciendo recién. Este se te cancela y podemos sacar factor común ¿a quién? Podemos sacar factor común a delta x. Y te queda factor común ¿de quién? De 2x más delta x. Acá dividís por delta x. Chau, chau. Y esto te da 2x. Esta es entonces la función derivada para x cuadrado. O sea, si agarramos x cuadrado, su derivada es 2 por x. Vamos a hacer uno más. Vamos a suponer que f de x fuese x cubo. ¿Ven? Entonces nos preguntamos, che, ¿cuál es la derivada? Bueno, a ver. Ay, mamá. El límite para delta x yéndose a 0 de la función en el punto incrementado menos la función en el punto sin incrementar dividido delta x. Ahora esto es x cubo. Entonces tenemos que hacer el límite de delta x tendiendo a 0 de x incrementado al cubo menos f de x, que es el punto sin incrementar al cubo. Y esto dividido delta x. Ahora tenemos que desarrollar el cubo de un binomio. ¿Se acuerdan cómo era? La verdad que me imagino que no, pero yo creo que esos son de los pocos versitos que, o sea, era el cubo del primero más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Es decir, ¿y qué me lo tengo que acordar de memoria? No, por supuesto que no. Yo, porque me deben haber hecho mucho daño cuando estuve en la escuela y son de las pocas cosas que me acuerdo. Menos x cubo dividido no tachado, dividido delta x. ¿Quién se cancela? Bueno, de nuevo, este se te va con este. Y fíjate lo que nos queda. Mira, podemos sacar factor común un delta x porque aparece en todos lados, ¿viste? Cancelaste el único que no tenía delta x. Después está en todos los términos. Así que sacamos factor común a delta x para poder cancelarlo, ¿no? Y nos queda, mira, 3x cuadrado más 3x por delta x más delta x al cuadrado. Y qué loco, mirá, este tiende a 0, este tiende a 0, o sea que esto te da 3x cuadrado. Y esa es la derivada de la función. Entonces, habiendo hecho estos dos, podemos pensar como en una especie de regla, ¿no?, que parecería que se cumple, por lo menos para las potencias, ¿no? Si a vos tenés acá a f y acá tenés la derivada. Si tenés x cuadrado, nos dio 2x. Si tenés x al cubo, nos dio 3x cuadrado.
Fíjense, eso es lo que hicimos recién, mirá. ¿Ves? 3x cuadrado. Bueno, parecería ser que en la derivada el exponente aparece multiplicando acá adelante. Al exponente le tenés que restar un 1 y con eso obtenés la derivada de x elevado a una potencia. Fíjate, en x cubo bajé el 3 multiplicando y al 3 le resté un 1 y me queda un 2. Si yo calculo la derivada de x a la cuarta, después de hacer lo mismo que hicimos recién, te va a quedar justamente 4 por x al cubo. Y así sucesivamente. O sea, es fácil demostrar esto para una potencia natural. Es fácil. Porque usás el binomio de Newton. O sea, vos desarrollás. El problema está en esto. Acá el problema está en x más delta x a la n. ¿No? Hay que desarrollar, porque cuando es al cuadrado, viste que te aparecen 3 cosas, cuando es al cubo te aparecen 4, cuando es a la... Bueno, y así sucesivamente. ¿Y cómo vas? Bueno, ustedes por ahí lo vieron, y si no lo vieron les cuento, hay una cosa que se llama el binomio de Newton, que es justamente cómo desarrollar un binomio elevado a la n. Desarrollando por medio del binomio de Newton te das cuenta que vas a poder sacar factor común, un delta x, todos se te van a ir porque tiende a 0, salvo uno que es el primero, y el primero es este que está acá. Entonces, cuando tenés x a la n, te queda n por x a la n menos 1. Lo loco de esta fórmula es que funciona para cualquier exponente. O sea, si en vez de tener una potencia natural, tenés cualquier exponente, por ejemplo, fraccionario, por ejemplo, fíjate, x a la 1 medio, que es la raíz de x. Si nosotros calculamos la derivada, tenemos una fórmula, la definición, y la definición tendríamos que usar el conjugado, ¿viste? Porque nos aparece la raíz cuadrada. Bueno, pero esta fórmula se puede usar, y esto nos da 1 medio por x a la menos 1 medio, porque es bajar el exponente y restarle un 1. Es una cosa, realmente está buenísimo, ¿no? Porque vos decís, y tenés x elevado a la, qué sé yo, no sé, a la pi, cosa que todavía para nosotros no tiene sentido. O sí, sí tiene sentido, pero no sabemos bien qué miércoles, qué es x a la pi. Bueno, elevado a la pi, ¿no? Bueno, esto es pi por x elevado a la pi menos 1, o sea, la derivada. Entonces, esta función, digamos, la potencia se puede derivar usando esta formulita que está acá. Acá cuando pongo Profe, no... Sí, perdón. si hubiera un número antes de la X, por ejemplo, se puede, tipo 2X, Ah, o sí, sea, sí, no. sí. Ahora ya viene, ya viene. Ya se están anticipando. Hasta acá lo que estamos viendo es que hay 4 tipos de funciones básicas que las podemos derivar muy fácil. La derivada de un número fijo te da 0. Hacelo por definición y vas a ver que es un renglón nada más. Pero es un renglón la demostración de esto. Si querés 2, porque te gusta escribir. Acá, bueno, acá hay que elaborar un poquito, pero no es muy diferente a uno de los límites que vimos con seno y coseno, de esos que son medio raros. Bien. Acá en el fondo hay que usar el seno de algo sobre algo cuando algo tiende a 0. En algún punto, en algún momento hay que usar eso. Esto es más jodido de probar para cualquier R. Eso sí es más difícil. Podemos probarlo fácil para potencias naturales, pero ya cuando R es cualquier número real, porque acá el tema es que R es cualquier número real. Esa es la gracia de esta fórmula. ¿Está bien? Así que ya para nosotros la derivada del seno es el coseno, ¿no? A no ser que un ejercicio te pida deducir por definición la derivada del seno, uno ya escribe así. El seno de x, cuando lo derivás, te da el coseno. Y el coseno de x, cuando lo derivás, te da menos el seno de x. Fíjate, es el reflejo respecto del eje x de la función seno, ¿no? Cuando derivas una constante, bueno, etcétera, ¿no?
según la pregunta del compañero, dice, y si tenés una cosa, bueno, la pregunta del compañero apunta a lo que llamamos reglas de derivación. Por suerte, hay una serie de reglas que nos facilitan muchísimo las cosas cuando tenemos que derivar. Después de haber estudiado la derivada, se habrán dado cuenta los que inventaron esto, que no necesitan o no necesitaban ir a la definición de derivada para encontrar la derivada de ciertas cosas, porque habían reglas que se iban cumpliendo. Por ejemplo, la derivada de una función multiplicada por una constante es la constante por la derivada de la función. Así que esto tiene que ver exactamente con lo que preguntó el compañero. Fíjense, vamos a ver acá un ejemplo. No vamos a ver las demostraciones de estas cosas, podríamos hacer la demostración de todo de esto, pero imagínense que estamos corriendo contra el reloj, realmente es, bueno, no digo más nada. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vos tenés lo que dijo el compañero, mira, por ejemplo, 3 por x cuadrado, lo quiero derivar, pero no usando la definición, usando las reglas de derivación. Bueno, como acá tengo una constante, la constante sale afuera. Es 3 por la derivada de x cuadrado. ¿Y pero qué es la derivada de x cuadrado? La acabamos de ver. La derivada de x cuadrado es bajar el exponente y acá te queda x a la 1, que no se pone, ¿no? O sea que esto nos da 6x. Entonces, derivar a esto, gracias a la regla esta que la llamé D1, regla de derivada número 1, las constantes, solemos decir, sale afuera de la derivada. Esa es una forma de explicar que la derivada no afecta a una constante. ¿Saben? Entonces, si vos tenés que derivar esto, bueno, sabés que el 3 lo dejas ahí. Directamente podés bajar el 2 y te va a quedar 2 por 3, 6. Y ahora, la explicación sería esta. Estamos usando la propiedad número 1. ¿Se entiende esto que hice? El 3 Sí, sale afuera de la derivada. Ahora, no hace falta hacer todos estos pasos. Vos directamente podés ir desde acá hasta acá. Decís, bajo el 2, lo multiplico por 3 y acá te queda un 1. Y ya está. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. De una resta también, obviamente, porque la resta es poner un coeficiente menos 1. Con la propiedad de 1 y la de 2 también demostrás que la resta de funciones derivables es la derivada de una resta, ¿no? La derivada de una suma es la suma de las derivadas, la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Bueno, esta está buenísima. Si vos tenés que, por ejemplo, tenés que el seno de x más x al cubo lo tenés que derivar, te dice que eso tenés que hacer seno de x derivado más x al cubo derivado. O sea, coseno de x más 3x cuadrado. Y ya está, terminaste. Si tenés que hacer esto usando la definición, el límite del cociente incremental, y te llevaría un ratito. Un ratito, qué sé yo, no sé, 15, no, más, una media horita por ahí. Va, depende de lo rápido que uno escriba. Pero con las reglas de derivación y sabiendo cómo derivar cada parte, y fíjate lo que fue, ¿no? Llegamos a la derivada en prácticamente nada. La suma de la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Uno podría pensar que lo mismo pasa con el producto, pero no. Si vos tenés el producto de dos funciones y la querés derivar, lamentablemente no es el producto de las derivadas. Acá no se comporta como el límite, la continuidad, que vos decías, la suma de continuas es continua. Digamos, sí, eso sí. El producto de funciones derivables es derivable, sí. Lo que sí no es directamente el producto de las derivadas. Tenés esta fórmula, ¿no? Que en análisis solemos decir el cantito. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo.
Por supuesto que todo esto se puede demostrar y la demostración de todo esto tiene que ver con la definición de derivada. Hacer el límite del cociente incremental y ver que ese límite te da efectivamente esto que está acá. Esto que quede claro. Normalmente yo en la presencial, cuando estábamos en la presencialidad, la mitad de estas las demostraba y la otra mitad se las dejaba de tarea, porque una vez que vos ves cómo se van haciendo algunas, ya te va guiando cómo se hacen las otras, ¿no? Pero ojo con esto, vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Acá tenemos la derivada, espera, déjame ir tirando una raya, porque si no. Acá tenemos así, acá tenemos así. Vamos acá a hacer la derivada de un producto. A ver, hagamos este mismo, por ejemplo, mira. Hagamos x al cubo por el seno de x y lo queremos derivar. Pero acá hay un por ahora. Bueno, acá lamentablemente tenemos que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿cómo se dice? Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Hay que acordarse que hay una fórmula que nos dice cómo derivar un producto de funciones derivables. Yo sé que x cubo y seno de x se pueden derivar cada uno por separado porque me lo dijeron, o porque lo sé, por lo que sea. Bueno, el producto también se va a poder derivar, pero no tan fácil. Hay que usar esto. Por lo tanto, nos queda la derivada del primero, 3x cuadrado por el seno de x, más x cubo por el coseno de x. Y esta es la derivada del producto. Esta es la derivada del producto. ¿Qué pasa con la derivada de un cociente? ¿No? Las operaciones clásicas que uno hace con las funciones, ¿no? A las funciones vos las multiplicás, las sumás, las restás, las dividís. Bueno, el cociente. Y si el producto era medio feo, el cociente también, digamos, y un poquito peor. La regla del cociente nos dice f numerador dividido g denominador, si los querés derivar, será la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, en este caso, el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido el denominador al cuadrado. ¿Hay que acordarse de memoria? Nada, no, acá no nos acordamos de memoria nada. Sí acordate que hay una fórmula. O sea, no te pongas a derivar un cociente y me haces la derivada del de arriba y la derivada del de abajo no, eso no. Acordate que hay una regla de derivación del cociente y si no te la acordás de memoria la vas a buscar. Y no pasa nada. Entonces, hagamos, ya que estamos, este mismo. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Sí, sí, algo rápido. Entonces, por ejemplo, no sé, suponete el día del examen, nosotros podemos tener acceso a este recurso, a estas fórmulas y todo eso. Sí, por supuesto. Claro. Ah, perfecto. Porque hay casos, quizás, no sé, algún profesor semestre pasado durante el examen, bueno, algo que igual tiene sentido también, como que bloqueaba el acceso a los apuntes y todo eso No, en no, el no, momento no. del examen. No, no, no. A ver, tratemos de que esto sea lo más parecido a lo que es la realidad. En la realidad, vos la información la tenés a mano. Si yo quiero que ustedes hagan algo en particular, porque quiero ver, o sea, a mí jamás me va a interesar que se acuerden de memoria una fórmula, o sea, sería muy ridículo de mi parte, pero porque en nuestra materia es así. Por ahí hay otra materia donde sí es importante que ustedes reconozcan cosas que se las tengan que acordar. La verdad que desconozco y no me voy a meter en hablar de lo que no sé. Eh, Ahora, si yo quiero, por ejemplo, que ustedes calculen una derivada por definición, se los voy a pedir. O sea, más allá de que tengan todos los apuntes, si yo les digo calcular por definición la derivada de, y bueno, y vos ahí lo tenés que desarrollar la definición y ver cómo te sale, digamos, y más allá que tengas o no tengas los apuntes, porque eso finalmente lo tenés que hacer vos, este, digamos, en el paso a paso, y bueno, por supuesto que hay programas que lo hacen, seguramente que está todo inventado, pero en el fondo, y sobre todo cuando uno está evaluando a la distancia, por más que ustedes se rían,
y yo estoy seguro que más de uno se puede llegar a reír, pero créanme que yo parto de la honestidad de la persona. ¿Pero por qué? Porque a mí realmente me parece que llegar a la facultad y vos estar haciendo las cosas, digamos, porque alguien te lo hace, o, sí, está bien, por ahí, ¿viste? Si el otro no, si yo no voy a estar mucho persiguiendo, además, vos sabrás, digamos, qué sé yo, sabrás qué tipo de profesional querés ser. A ver, eso no. Vos vas a decir, no, pero ustedes por ahí se ríen y dicen, no, pero vos si haces eso, todo el mundo va a hacer cualquier cosa. Y bueno, digamos, que lo haga. Si eso es lo que buscan, ahí lo tienen, qué sé yo, no sé. O sea, yo en particular, a mí nunca se me ocurrió cuando yo no sabía algo, o sea, hacerle creer al otro que sí lo sabía. No, no lo sé hacer, no lo sé hacer. Me fijaré por qué no lo supe, yo siempre fue así, o sea, no. Pero bueno, no todos tienen por qué ser como uno, digamos, está bien. Pero, a ver, esto que yo digo queda clarísimo. Eh, y te digo la verdad, a mí la verdad que la experiencia me mostró que en general los alumnos piensan como yo, ¿eh? O sea, es más, hay un montón de alumnos que muchas veces me dijeron frente a un cuatrimestre que les fue más o menos mal y que yo les quería dar otra oportunidad, que yo decía, no, la verdad que prefiero aprenderlo bien porque sé que después me van a hacer pelota más adelante. Y yo siempre eh, se los valoré mucho eso. Digo, la verdad que yo pienso como vos. De todas maneras, yo te doy una oportunidad más y por ahí necesitas un recuperatorio más, qué sé yo, pero si vos creés que tenés que mirarlo de nuevo porque esto es así, te digo, te felicito, digamos. O sea, yo pienso igual que vos y lo hice y no tengo problema en volver a hacerlo. Así que después sí, hay de todo en la viña del Señor, como se dice. Después está bien, está el tipo que si puede zafar, va a zafar. Se está comprando un problema futuro, digamos. Es simplemente eso. O sea, tarde o temprano ese modo de, digamos, de actuar tiene un límite que es la propia realidad. Eso es así, digamos. Así que, bueno, no sé por qué me puse a hablar de esta huevada. Bueno, los apuntes están disponibles. A ver, la derivada del cociente, hagamos a ver si llegamos a hacer alguno de la regla de la cadena. ¿Y cómo es la cosa? A ver, primero escribámoslo. No es que hace falta hacerlo así. Yo como para ordenar lo que hay que hacer. Después, cuando uno está más canchero, lo puede hacer directamente de una, ¿no? Eh, tengo que hacer la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Ojo que acá es importante porque hay una resta. ¿Quién es el numerador y quién es el denominador? Porque si no la cosa cambia, ¿no? Entonces, el primer término es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. A eso le resto el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Y dividimos por el de abajo al cuadrado. Ahí no hay que derivar nada, directamente hay que elevar al cuadrado. Y bueno, entonces acá la derivada de un cociente nos queda 3x cuadrado por el seno de x menos x cubo por el coseno de x, porque la derivada del seno es el coseno, y abajo el seno, y lo podemos dejar así como está, o lo que se suele escribir es seno cuadrado de x para evitar el paréntesis. ¿Está bien? Y toda esta porquería es la derivada de este cociente. La pendiente de la recta tangente a esta función en algún punto que a vos te interese, la obtenés con esta fórmula. Y para terminar, ¿no? Una joya, digamos, que se llama regla de la cadena, cómo derivar funciones compuestas. Una función que está dentro de otra. Esta es una de las fórmulas más lindas y cuando vean análisis 2, si ven la forma matricial de la regla de la cadena, lo van a poder apreciar. Es una de las fórmulas más lindas que tiene el análisis. Porque vos decís, si un producto te queda una cosa media fulerita, ¿viste? El cociente peor, vos decís, uy, si meto una función dentro de la otra, uy, la derivada debe ser una cosa horrenda. Y no, mirá
mirá lo fácil que es. O sea, la derivada de una composición, la derivada de f de g, es la derivada de f por la derivada de g. Así nomás. Es la derivada de la que está afuera, decimos, multiplicada por la derivada de lo que está dentro. Y hagamos acá un ejemplo concreto. Seguimos con la función x cubo y seno de x, porque se me ocurrió usar esa, pero esto funciona para cualquiera, ¿no? ¿Para qué voy a usar? La verdad que yo no pudimos terminar hoy, qué macana. Bueno, terminamos la clase que viene, ¿qué va a ser? Nos queda un poquitito para ver. Igual pueden avanzar bastante con esto, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos componer? Y podemos hacer dos cosas. Podemos hacer el seno de x al cubo o el seno de x al cubo. O sea, depende quién con quién. Pero vamos a poner así, mira. Vamos a hacer... Uy, Dios. Vamos a poner así, mira. El seno de x cubo. Esta es la composición. Quiero derivar esto. Bueno, ¿qué me dicen que tengo que hacer? Esto es igual a la derivada de la función que está afuera, o sea, el seno. Fíjate cómo cambió. Perdón, no cambió un pito. Fíjate cómo cambió y no cambié nada. Perdónenme. La derivada de la función que está afuera por la derivada de la función que está adentro. Fíjate vos, ahora sí, cómo cambió. Acá la derivada era de todo. Acá la derivada es de la función seno, que se pone acá. Ahora podríamos poner acá, ¿no? Vamos a ponerlo acá mejor. Dejarlo ahí. Ahora, por la derivada de lo de adentro. Entonces, acá directamente es la función seno derivado, ¿no? Y te queda coseno de x cubo. Porque es la derivada de la función seno, pero evaluada en x cubo, que es lo que dice acá. ¿Ves? La regla de la cadena es la derivada de f evaluada en la función que tiene adentro, que es g. Dale. Entonces, la derivada del seno, coseno. Como es de x cubo, de x cubo. Ahora viene la parte de la función que está dentro, por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado. O sea que la derivada de esta composición es, escrita en la forma tradicional, 3x cuadrado por el coseno de x al cubo. La derivada de la de afuera por la derivada de lo de adentro. Qué fácil que es usar la regla de la cadena. Todas estas cosas, por supuesto, se practican. Y hay un montón de ejercicios. Y te digo, créeme, que en toda esta guía y en la que viene, y uno se la va a pasar derivando. Así que, quieras o no, te las vas a acordar. Digamos. Por lo menos por un rato. Después te las vas a olvidar, obviamente. Dentro de un par de meses. Pero, digamos, por el momento vas a aprender o te vas a acordar cómo derivar porque vas a estar derivando. No sé qué es esto. Estos son ejercicios que me fueron preguntando seguramente el cuatrimestre pasado y los traía a colación. Bueno, fíjense que, bueno, acá, ustedes no me los preguntaron seguro. Mira, acá tenés, usando reglas de derivación, hallar la derivada de, y acá tenés un montón de cosas para vos. Acá tenés la derivada de una resta, ¿no? Raíz, esto es una potencia, te conviene escribirlo como x a la 1/2. Y acá, bueno, acá tenés un cociente, donde arriba hay un producto y encima hay un cociente. O sea, acá ya la complejidad de tener mezcladas varias veces lo mismo. Pero es solamente, mira, me lo dijo un profesor a mí, cuando estaba en análisis 1, me dijo, deriva un mono. La verdad que en ese momento nosotros nos sentimos orgullosos, porque teníamos una oportunidad. Si derivan los monos, nosotros íbamos a poder. Después algunos se enojaron, porque dicen, ¿por qué maltratar a los monos? ¿No? Bueno, gente,
Yo por mi parte, hasta acá llegamos. Tienen para practicar un montón. Eh, tienen, mira, acá está ese ejercicio que ya hicimos. Tienen para practicar y si todo va bien, la clase que viene terminamos esta y arrancamos ya la unidad 5. ¿eh? No sé si quieren hacer alguna consulta. Profe, el parcial, ¿qué fecha sería Bueno, aproximadamente? no, aproximadamente no. Te lo digo con precisión quirúrgica. Eh, cronograma. Eh, bueno, según esto, es el fin de semana, es el fin de semana que empieza el 20 de octubre. O sea que yo te lo digo, 20 de octubre, Dios santo, sería desde el 22 a las 0 hora hasta el 24 a las 12 de la noche. O sea, 3 días. Viernes, sábado y domingo. O sea, del 22 al 24, porque es el fin de semana. ¿Se entiende? Acá dice clase de consulta, fin de semana, primer parcial. O sea, ¿Se sabe cómo va a ser el formato? y ahí tienen acá, mirá, a ver. Acá tiene ejemplos de primer parcial. Mirá, y tiene, mirá, y uno está resuelto encima. Pero, a ver, por ejemplo, primer parcial, a ver. Este es un clásico primer parcial, mira. Ahí tenés ejercicio 1, 2, 3, 4, 5. 5 ejercicios. Acá tenés, por ejemplo, calcular la ecuación de la recta tangente. Este, por ejemplo, ya lo pueden hacer. No, del ejercicio 4 lo pueden hacer completo. Este ya ustedes lo pueden hacer. Están en condiciones de hacerlo porque tienen regla de derivación, saben cómo sacar la recta tangente. Esto, hoy hicimos uno parecido, más difícil, este es más fácil todavía. Y bueno, nada, dominio, qué sé yo. Sí, acá tenés uno, este es un clásico ejercicio. No te digo que son todos iguales, obviamente, ¿no? Pero, Profe, sí, este examen de 5 ejercicios también tuvo como tiempo de duración 4 horas. sí, 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 mucho tiempo. Cosa de que tengan la posibilidad de estar tranquis y bueno, nada. Obviamente, cuanto más practiques, mejor, lógico, ¿no? Pero que la limitación del tiempo no te ponga por ahí nervioso por decir, uy, pucha. Digamos, o sea, que tengas tiempo para consultar, si tenés que mirar apuntes, si te olvidaste cómo se hacía algo, o si tenés alguna duda, che, acá cómo era la deriva de un producto. Che, a ver, uy, acá cómo era. ¿Se entiende, no? ¿No? Sí, ¿qué Sí. más? Yo tengo una duda de definición de dominio. ¿Qué diferencia hay entre el dominio amplio y el dominio natural? Ninguna. ¿A lo mismo? Según lo que yo tengo entendido, sí. No sé si vos lo tenés, No, porque a veces ¿viste? Las consignas decían dar el dominio natural o dominio más amplio. No, Y no, bueno, es yo lo creo. mismo. El dominio natural y el más amplio es lo mismo. ¿Y hay otra variante que cambie o siempre es igual? Dominio significa lo mismo siempre. No, te pueden decir dominio a secas, no te ponen ni natural ni más amplio. O sea, vos te dicen calcular el dominio de, están haciendo referencia a ese tipo de dominio, al más amplio o al natural. Ok. Si no, te van a especificar, restrinja el dominio a tal lugar que a usted se le ocurra o que cumpla ciertas características. Pero no hay ejercicios de eso en nuestros casos. No, Ok. no hay ejercicio de restricción de dominio a propósito porque tiene que pasar tal o cual cosa. En general, los ejercicios nuestros son de dominio el completo, digamos, de todo el dominio posible. Bueno, por mi parte, agradecerles como siempre y la compañía y bueno, nada, estaremos en contacto. Disculpen si no contesto los mensajes y los correos en tiempo y forma, simplemente es como que estoy medio cansado y entonces algunas veces me olvido o por ahí
Bueno, perdón. Y cualquier cosa, bueno, estamos por acá. Listo, profe, Perfecto, gracias. profe. Hasta luego Después entonces. cuando tenga Bueno, tiempo, profe, nos vemos. ¿Cómo, cómo? Chao, profe, Chao, profe. gracias. hacerme los apuntes de la clase 4, ¿sí? Ah, sí, sí, ya Así mismo, como mira. Apenas corto como con no ustedes, previo. actualizo el link. Buenísimo, profe. Dale, Nos gracias. vemos.